Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos a contarles las cosas que son noticia hoy. En primer lugar, como se decía antes, este es un aviso para que su conducta tenga en cuenta el proceder correcto sobre las cosas. En pocas palabras, no se dejen engañar ustedes por las ayudas engañabobos del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan de la dádiva aprobada por el gobierno a finales del año pasado? Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4.200.000 familias con rentas de 27.000 o menos de 27.000 euros. Después de que el ingreso mínimo vital no llegara ni al 60% de los beneficiarios potenciales ni al casi 80% de los hogares en riesgo, sorpresa, la ayuda de los 200 euros podría no ser percibida en su totalidad. Y es que el cheque que se podía solicitar hasta el pasado mes de marzo y que se declarará el próximo año por pertenecer al IRPF de este 2023, se considera con la legislación vigente como una ganancia patrimonial. Es decir, que si por ejemplo gana un salario de 23.500 euros, pagará hasta 30 euros en concepto de IRPF por esta ayuda de 200. Y si percibió hasta 27.000 euros anuales, pagará hasta 60 euros, un 30% que se llevará el fisco español. La ministra de Hacienda puntualizó que muchos no pagarán por estar por debajo del mínimo exento, pero ojo, ese mínimo para este año se fija en los 15.000 euros anuales. Así que aunque el presidente del gobierno dijera que esta ayuda se otorgaba para compensar la subida de los precios de los alimentos, lo cierto es que hasta un 30% se lo podría llevar Hacienda, 60 euros que en un sueldo mileurista bien podría pagar una cesta de la compra, una prenda de abrigo o la factura de la luz. Bueno, hoy también tengo noticias que tienen que ver con la droga. Vaya hombre, qué casualidad, ¿verdad? Como es cada día. Pues oye, ¿dónde hemos incautado y detenido a gente por el tema de la droga? En Benidorm, provincia de Alicante. 13 detenciones por unos cultivos de marihuana para ser vendidos después en la Unión Europea. Entre los detenidos, lo sorprendente es que 3 de ellos son mujeres. Y ahora van a ver unas imágenes verdaderamente espectaculares. Es una persecución en el mar de Alborán frente a las costas de Adra, en la provincia de Almería. Y esto es una narcolancha que trata de introducir en España esos fardos que ven ahí, delante, detrás, en medio, en fin, una barbaridad de fardos. 4.000 kilos de hachís. Sí, señores, ahí van. Bueno, una pequeña idea de cómo estamos asediados por este asunto de la droga, al que no le ponemos freno. No somos capaces de situar este asunto como uno de los asuntos de gravedad, que me parece a mí que es una exigencia que, bueno, es que se hagan cosas, claro que sí. Bien, y después de pasar por el incesante mundo del narcotráfico en España, nos vamos a ver el tráfico de los precios. Parece un delito también, según cómo se mire. Van a ver un vídeo a continuación que les cuenta cómo ha sido el IPC definitivo del mes de marzo del año 23, en el que parece que la inflación en términos generales capota un poquito gracias a la bajada de los precios de la electricidad y el gas, pero no se dejen engañar porque los alimentos siguen subiendo el 16,5% y la subyacente ha bajado una birria, muy poquito. El Gobierno saca pecho por los datos de inflación después de que la subida de los precios se moderase en marzo hasta el 3,3%, el dato más bajo desde agosto de 2021. Sin embargo, la coalición social comunista se cuida y mucho en silenciar la inflación subyacente, es decir, aquella que se obtiene excluyendo los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, que solo baja una décima y se sitúa en el 7,5%. También es importante puntualizar que la inflación es acumulativa y el resultado obtenido es en comparación con el obtenido en marzo de 2022, donde la inflación fue del 9,8%. Por tanto, un producto que costase 100 euros en 2021 costaría hoy 112,80 céntimos, es decir, una subida del 12,8%.
Con todo, uno de los datos que más asusta a las familias es la subida del precio de los alimentos, donde vemos que el azúcar se ha encarecido un 50,4%, la leche un 30,4% y el aceite, las grasas, las legumbres y las hortalizas frescas suben casi un 30%. Y es que los alimentos se han encarecido una media del 16,5% en solo un año, algo que está haciendo estragos en la economía de todos los españoles. Lo que parece dar un respiro es el precio de la electricidad, que bajó un 7,5%, y el gas, cuyo precio bajó un 2% respecto a los precios de febrero. Sin embargo, por mucho que se empeñe el gobierno en maquillar la situación, los españoles lo tienen claro. Joder, caro, muchísimo. Ahora con 50 euros no hago nada. Los huevos, la leche, el pan, la carne, el pescado, todo. Si cogía la semana eran 20 y tantos euros, ya son 30 y tantos. O sea, ha salido casi al doble. Y sí, se nota, claro que sí se nota. O sacan más dinero o compran menos cantidad. Las matemáticas no engañan. Bueno, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ha pasado con un caso que comentamos aquí hace unos días. Recordarán, pruebas para conseguir plaza en la Policía Municipal de Torrelodones. Llega un señor que se quería presentar a estas pruebas, se presenta y dice, ah, no, yo es que he decidido que soy mujer. Ah, y no se ha cambiado ni el nombre. Recordemos que un aspirante a la Policía Local de Torrelodones, durante las pruebas físicas de acceso al cuerpo, cogió el balón medicinal de las mujeres para su lanzamiento. Pues los allí presentes dijeron que se había equivocado, pero sacó un acta notarial en la que decía que había cursado la solicitud del cambio de sexo. Las autoridades no sabían cómo actuar en ese momento y realizó la prueba con el peso, pues tanto para hombres como para mujeres. Esta persona, cuando realizó el examen de conocimiento, se presentó como varón. Desde la policía se informó al Ministerio de Igualdad para saber qué hacer en estos casos, porque nadie lo sabía. Pues han contestado con una carta al Ayuntamiento de Torrelodones, rechazando así que el supuesto policía trans se examine en las oposiciones como mujer, así que sus marcas serán contadas como hombre. Alegan que el opositor no cumplió los plazos que requiere la norma para hacer efectivo el cambio de sexo. Ahora mismo la convocatoria está en un punto muerto. La Comunidad de Madrid es la que tiene que decidir cuándo y cómo se realiza la tercera prueba para dar por finalizado el proceso. Estos problemas que llegan a Irene Montero y su equipo se producen cuando te centras en una ley puramente ideológica. Bueno, esta mañana se ha producido un asalto, felizmente no ha ocurrido demasiado, en Ceuta, en la bahía de Ceuta. Unos 200 sudafricanos pues lo han intentado y han tenido que ser luego localizados y no sé si devueltos o no, pero en cualquier caso hemos tenido lío en la bahía de Ceuta, como a continuación van a conocer. En las primeras horas del día, la Policía Nacional y la Guardia Civil han cerrado la frontera de Ceuta al tránsito de vehículos. Esto ha ocurrido tras la aproximación de más de 200 migrantes de origen subsahariano al vallado que separa la ciudad de Marruecos. La policía marroquí ha contenido a este grupo de personas al otro lado. Según fuentes policiales, el intento de cruzar a España se ha producido por distintas zonas de la valla. La longitud total de la misma es de 8 kilómetros. Efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han movilizado agentes en caso de que fuera necesaria la intervención. Se han posicionado además en el paso fronterizo en el resto de vallado. También se han colocado embarcaciones marítimas y medios de vigilancia aérea para controlar la zona. Un equipo de respuesta ante emergencias de la Cruz Roja se ha ubicado por si tenían que actuar. Cuando han identificado que la policía marroquí tenía controlado su lado de la valla y no se producían incidencias en la parte española, las fuerzas de seguridad han dado por desactivada la alarma, al menos en territorio español, y se ha habilitado un carril de entrada y otro de salida. Según datos del Ministerio del Interior, en lo que llevamos de 2023, 199 inmigrantes han conseguido cruzar por vía terrestre la frontera de Ceuta de manera irregular y 16 lo han hecho por vía marítima. Bueno, lo de la ley del solo sí es sí, su reforma va fatal. Tan mal va que Moncloa está empezando a hablar con el Partido Popular y por lo tanto pues hay un enorme nerviosismo en la ultraizquierda porque empiezan ya a señalar con el dedo a Sánchez, miren, este que decía que no, está hablando con el PP. Bien, quizás para compensar esto, el Gobierno ha pensado pasarle la mano por el lomo a Esquerra Republicana y a Bildu. ¿Dónde? Bueno, pues os aceptaremos las enmiendas que habéis presentado a la ley de vivienda que establecen poner un tope al alquiler para el año que viene del 3%. No se podrán subir los alquileres más de un 3% si, como parece, el Gobierno quiere ganarse cierta confianza entre Esquerra Republicana y Bildu. Y dice Ayuso, dice, hombre, que los herederos de ETA decidan lo que pasa en los alquileres de España, la cosa tiene bemoles.
desde luego que sí. Pero esto prosperará porque conviene ahora, después del fracaso con lo de la ley del solo sí es sí, pues conviene no restañar algunas heridas y recomponer algunos puentes. La ley afectará a todos los propietarios, sean grandes o pequeños. Ahora se considera pequeño tenedor a quien posea hasta 5 viviendas. Se trata de un gran tenedor si se posee más de 5 viviendas. La ley se aplicará sobre los tenedores cuyas viviendas estén en zonas tensionadas, que son aquellas en las que el coste de la hipoteca o del alquiler, gastos y suministros añadidos supere el 30% de la renta media de los hogares. También se considerará zona tensionada aquella en la que el precio de la compra o del alquiler de la vivienda haya aumentado en un 3% o más por encima del IPC en los 5 años anteriores. La declaración de zona tensionada la hace el ayuntamiento. Ya sabemos a quién afecta, vamos con el cómo. La ley limita el precio del alquiler con respecto al anterior contrato. En el caso de los grandes propietarios, el límite será de un 2% en 2024 y de un 3% en 2025. La variación del IPC ya no será la que determine la variación del precio de un año a otro. Tras estos 2 años se creará un índice inferior al IPC que determine la variación anual. Los gastos y los honorarios de agencia derivados del alquiler serán pagados por el propietario. A la par, se prohibirá que el propietario recupere esos pagos al añadir nuevos gastos en el contrato que corran a cargo del inquilino. Y además, el acuerdo entre las partes ya no exonera del cumplimiento de estas normas. Otro punto tiene que ver con los desahucios. Se establecen nuevos plazos de lanzamiento que llegarán hasta los 2 años. Las comunidades autónomas podrán utilizar los fondos de los planes de vivienda estatales para ofrecer alternativa habitacional a los desahuciados. La ley podría tener el efecto contrario al deseado, como ya ocurrió en Cataluña, donde tras su aprobación la oferta cayó un 10% y solo se consiguió reducir el precio de las viviendas más caras en un 5%, mientras que los precios de las viviendas más baratas subieron un 7%, es decir, se perjudicó a las clases humildes y medias a las que iba dirigida dicha ley. Si os está gustando el programa, si os parece útil, pues a ver si nos echéis una mano. Y hay una manera facilísima. Mandar un SMS al número 28088, no hay que escribir nada, y por menos de lo que os costaría invitarme a mí a un café, por 1,20 €, pues quedáis con nosotros estupendamente y nos echáis una mano que falta nos hace, como podéis imaginar. Por cierto, que esto del Club de Amigos del Toro Televisión no para, están continuamente pues generando cuestiones culturales, propuestas culturales que ofreceros, como puede ser pues el viaje a un lugar de leyenda que es la comarca de las Urdes, de la mano de Paco Huertas, que es un artista, sabe lo que no sabe nadie. Y también tenemos que deciros que va a haber una visita guiada que, si queréis, podéis pues aprovecharos de ella para conocer el Palacio de Cibeles. Esto es el viernes 21 de abril. Bueno, es por la mañana, eso sí, a las 10 de la mañana. Estas cosas tienen que tener su aclimatación a la agenda de los que nos reciben y que son nuestros huéspedes. Bien, vamos a hacer una pausa y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, 19:45, momento en el que abrimos la mesa de análisis políticos puntuales con una puntualidad suiza, diría yo. Les presento a nuestros invitados hoy. Don José Luis Balbás, economista, empresario y verso suelto del antiguo socialdemocratismo que imperaba en el PSOE. Suelto ya en el PSOE está todo. Sí, o sea, suelto, que ya es verdad, eso es verdad. no queda nada de nada. Eso es verdad. Don Carlos Entrena, eminente jurista y presidente del Club Liberal Español. Pues nada, mucho gusto. Ganas tenía yo porque hace tiempo que no le veía. No bueno, mucho, es que ocurren estas cosas típicas de sí. España, que hay una semana de Semana Santa y tal y cual. En fin, pues entonces Ya. pues hay que moverse. Todo lo bueno se echa de menos. Vamos a lo que vamos. Les contamos ayer aquí que Pedro Sánchez estaba un poco molesto porque no van varones socialistas a los actos de Valencia de mañana. Han tenido que anular una cena en la que él pues, quería presumir de varones presidentes de comunidades autónomas, los que compiten el 28 de mayo. Pero claro, todos han dicho, uy, es que tengo un acto en un sitio, no sé dónde era, pero no puedo ir, ¿no? Y solo se ha quedado con la presencia a su derecha de Ximo Puig, que, en fin,
que el pobre no tiene dónde esconderse porque los actos son en Valencia, y de José Luis Rodríguez Zapatero como telonero, con lo cual pues va apañado, ¿verdad? Queda claro entonces, manifiesto, que hay una desafección de los varones en campaña. Empiezan a considerar que es un elemento antiventas de su voto la presencia de Pedro Sánchez. Y eso, para el resto de los españoles, nos va bien, porque luego además están los críticos del Polisario, los que con la carraca de la vieja izquierda española y la bandera polisaria aprovechan cualquier mitin de Sánchez para asomarse por allí y decirle: ¿cuánto te paga Marruecos? Muy airados, ¿no? ¿Qué le debes a Marruecos? Oye, tienes que cambiar con lo de Marruecos. Y bueno, y el pobre Sánchez pues lo lleva mal. Francamente, está pasando unos días complicaditos. El PSOE lo tiene claro. A Pedro Sánchez no le hacen un feo ni los suyos. Pero a lo que voy. Y por eso cancela la cena que tenía prevista para mañana con sus varones en Valencia. En Ferraz rehúsan de decir que se trata de un plantón en toda regla y que no acudan sus principales cabezas de cartel para las elecciones de mayo se debe a que no han sido invitados de manera formal al acto. Una justificación que sorprende porque la conferencia municipal de este fin de semana está abierto a toda la militancia. Presentes sí que estarán los cabezas de lista como el de Madrid, Juan Lobato, el de País Vasco, Eneco Andueza, y de Murcia, Pepe Vélez, y eso que no han sido invitados de manera formal. El entorno de Sánchez cambia de estrategia para hacer frente a los encontronazos que ha tenido estos días en algunos de los actos. Pero también palabras como las de Paje. Y yo tengo que decir que me declaro totalmente autónomo, incluso de mi partido. Han dejado ver que son muchos los que piensan como él y que aparecer con Sánchez, más que sumar, resta votos. Y con ello, lo que hasta ahora eran sus fortines electorales. En Castilla-La Mancha, el popular Paco Núñez fulmina al candidato socialista en la región, quedando a tan solo un escaño de la mayoría absoluta. En Aragón sucede algo similar. Javier Lambán recupera algo de aliento, pero no lo suficiente para poder sumar con los grupos de izquierda y conseguir no ser sobrepasado por el actual alcalde de Zaragoza y candidato del PP, Jorge Azcón. Y parecido sucede en la Comunidad Valenciana, pero lo particular de esta región es el tira y afloja entre el PP y el PSOE. Carlos Mazón y Chimo Puig se encuentran en un empate técnico para hacerse uno y revalidar el otro, el gobierno de la comunidad. Lo de Paje tiene que haber dolido un montón, porque este es el protegido. A este le hacen la reducción del agua del Tajo Segura, se hace para favorecer a Paje, perjudicando a Chimo Puig, que seguramente lo pague. Balbás. Sí, además es una barbaridad desde el punto de vista técnico de la inteligencia y de la ingeniería, porque eso es una operación que está hecha, muy bien hecha en ingeniería, y se le da el agua cuando sobra, cuando no sobra. Eso es evidente, y les han hecho una reducción que ni tiene necesidad Castilla-La Mancha de esas cantidades. Se hace nada más por prurito político. ¿Y dónde se hace? Sobre Valencia y sobre Almería y Murcia, que son la gran huerta de toda Europa. O sea, eso tiene una productividad económica que, entre otras cosas, lo que contribuye a que Madrid y España pueda subvencionar lo que hay que subvencionar a La Mancha después de que lo dejó desastrosamente económicamente Pepe Bono y sus sucesores, que lo han dejado destrozado económicamente. Y ahora que no quieran ser solidarios con el agua, oye, el agua regulado, ordenado, cuando sobre, pero no para tirarlo, y dejarnos los mercados a los precios que están los alimentos hoy, desabastecidos por falta de productividad en Murcia, en Almería, en Granada, sobre todo en Valencia y la Gran Máquina, que también es... Que también es todo el Levante, porque es todo, es hasta... Y eso, bueno, pues lo cortó Zapatero, que es otro que está como un cencerro, lo del plan hídrico. Lo del Ebro, cuando sobraba, cuando sobre, se manda, y estaba pagado por todo, pero tenemos un tío que es un demonio, que es Zapatero, que fue el que lo paró, que es el otro gran responsable, que encima tiene la cara de ir a Valencia a sentarse. Le tenían que echar de allí, hombre, porque el tío ese ha destrozado la economía de Alicante. La ha destrozado y ese es el responsable, y habría que juzgarles porque el dinero estaba. Y son responsables de esos grandes fallos de las infraestructuras, que se ha gastado el dinero y luego no se ha hecho nada. Cuando quien produce IVA, IRPF y trabajo son Valencia, Almería, Murcia, que es una joya. Murcia es una joya produciendo porque tiene el sol, y ya quisieran tener los holandeses, que tienen unas verduras que son caquita laudeso.
y no las quiere nadie. O sea, quieren las españolas y estamos descuartizando nuestra economía cuando la energía y la alimentación son los grandes sectores del futuro. Bueno, vamos con el PSOE, que paga dentro sus desavenencias internas, el interés de decir, apártate que viene este, no quiero salir en la foto, y paga afuera pues, la ley del solo sí es sí, tantas las cosas que hacen que pues, sea un problema traer a este a tu campaña electoral. Sí, sí, efectivamente. Hablas de Zapatero, hablas de Sánchez, y ya los dos pues, son una mezcla explosiva, ¿no? Es que a Sánchez no lo quiere nadie, porque en este momento, entre los sondeos que son tan malos para los de los socialistas, más los abucheos que en cualquier momento se le aparecen en sus mítines, más el que no se atreve a ir a la calle, y lo mal visto que está, y es que es un hombre no querido. ¿Y por qué no es querido? Pues porque es que todo el mundo le ha descubierto. Ha descubierto una traición detrás de otra, actuaciones absolutamente ilógicas. Por ejemplo, en el tema del lenguaje, este lenguaje que hay ahora del todos, todas, todes, tal. ¿Quién habla así por la calle? Pues si es que es todo artificial. La ley trans, artificial. El sí es sí, artificial, con un desastre sobre el Código Penal y la aplicación de la ley del sí es sí. Luego, siempre tú tienes aquí el contador, ya nos dará los resultados. Luego vas a ver. De cómo va esto por semana. Realmente es que, claro, pues es que no lo quieren ver los varones, no se quieren hacer una foto con él por si se contaminan de algo. Eso es. Sí, sí. Vamos a ver datos de Castilla-La Mancha, Balbás, porque esto es increíble. Tú lo has señalado hace poco, pero ahora te lo voy a mostrar. Los datos, no, venga, ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Son 33 escaños en liza, 17, la mayoría absoluta. Entonces, el PSOE se queda en 15. Aquí Unidas Podemos y todas las mareas y todos estos rollos no han pintado nunca una mona. Tenía 4 Ciudadanos que por lo que parece se los ha comido el PP. Y ahora estamos en 15 el PSOE, gana, pero no con la mayoría suficiente. El PP 14, Vox 4, un hipotético pacto. Esto ya veremos, que están las cosas como para hablar de pactos. Pero bueno, hay una posibilidad de dar un vuelco en la tierra de Bono, en la tierra de Mari Castaña y en la tierra de Emiliano García Paje. No, pero o sea, Vox está muy consolidado en Castilla-La Mancha y en 4 días va a sacar uno, desde luego, sin ninguna duda. O sea, eso, vamos, espérate y no saque 2 en Toledo, ¿sabes? O sea, porque está en próximos al 20%, 18, 20, y ya el rollo de Paje de vender que él es la derecha no se lo compra nadie ya. O sea, eso es una cosa para tontos. Y los castellanos manchegos se han quedado muy empobrecidos por el desastre de los 20 y tantos años de Chávez y sus sucesores, que ha dejado todas las infraestructuras gastadas y no han ido para nada. Sí. Bono y luego su primo Chávez igual, es lo mismo. Sí. La infección era lo mismo, era la misma bacteria, ¿sabes? Que se llama desastre y falta de gestión y corrupción. O sea, eso es lo que ha pasado a esos dos. Entonces, el sucesor que ya no vende porque lleva ya mucho tiempo Paje y ya no hay quien lo compre. Hoy lo ha hecho muy bien, ha hecho unas grandes declaraciones diciendo que él está por libre, es otro verso suelto del PSOE como yo, o sea que ya todos son versos sueltos, porque es verdad que el liderazgo de Sánchez se está desplomando. ¿Por qué se está desplomando? Porque 14 más 28 son 44 días que quedan, amigo, ¿sabes? Y quedan 44 días y a quien Dios se la ve y a San Pedro se la bendiga. Y si Paje pierde en La Mancha, a los 15 días que toma posesión el otro no es nadie. Y si pierde por uno va a perder. No creas que Vox con sus 4 o 5, que puede llegar a sacar el quinto, según mis cálculos ahí, y él puede quedarse en 14 en vez de en 15, ¿sabes? O sea, que puede pasarle el otro, ¿sabes? Ahora, o sea, que está complicadito el que gane ya, porque 17 no va a sacar, o sea, que ya no saca 17. Ya nadie se cree un mensaje por criticar un poco al jefe, decir yo soy... no tengo jefe, no tengo jefe, el jefe soy yo y tal, pero si es que ya no se cree nadie a este, ni a Lambán, ni a Varas, Guillermo Fernández. Ya no le cree nadie. Chimo Puig. Claro, Chimo Puig. Bueno, ya no le cree nadie. Balbás, ¿tú te acuerdas lo que decía en tu cartilla militar?
valor, 2 puntos. Se le supone. Se le supone. Ponían un sello ahí, se le supone. Sí, En la de Emiliano García Paje, ¿sabes qué dice? Valor, 2 puntos. A ratitos. A ratitos. No, pero además... Aquí no suponemos nada. El problema es que La Mancha está muy destrozada económicamente. Tiene una renta per cápita a la mitad que Madrid. O sea, que es que lo han dejado en el 17%. Eso, o sea, que está muy mal, en 17.000, vamos. O sea, que está muy mal eso económicamente. Y es una buena tierra, tiene riqueza, pero se ha destruido la infraestructura. Es que se han tirado un aeropuerto de 1.500 millones que costó 900, más 500 de infraestructura, que no somos gilipollas. La mitad del tren AVE que va a Cuenca o no sé dónde, no se sabe ni para qué vale. Se cerró a los 15 días. El hospital que no se abrió la pandemia. Del bono que se ha ido ahora a la República Dominicana, allí ya nos regala relojes de esos de 5 euros que iba regalando a la gente por la tal, y ya no le compra a nadie, y ahora se ve que la gente de La Mancha, los jóvenes, tienen que emigrar a Madrid y se va envejeciendo más fuertemente que nunca. La Mancha, como también le pasa a Galicia. Y Asturias. Bueno, Asturias está quedando en el último. Y a Santander, bueno, ahora Cantabria, que se llama ahora. Santander. Como otro cualquiera, pero vamos. Pues sí, es que hay que arraigar. Hay que arraigar a la población en donde está. Hay que arraigar. ¿Y cómo? Trabajo, oportunidades. Trabajo, ¿no? Empresa, industria, agricultura. Pero claro, si llega aquí el primero, no me acuerdo qué ministro dijo que la agricultura no da valor añadido, ni el turismo tampoco. Pero porque es un ignorante, Pero es que, ¿cómo un país que tiene 47 millones y pico de habitantes se permite tener este tipo de dirigentes? No, gentuza. Es gentuza porque... ¿Sabes lo que yo creo, José Luis? Que quieren destruir la economía española. Estos de la izquierda, quieren destruir la economía española para hacernos pobres. Antes muerto que sencillo. Eso es, hacernos pobres, a la vista hacernos está, gente sin expectativas. A la vista está lo de Ferrovial, por ejemplo. Ahora hablaremos de lo de Ferrovial, hay que hablarlo, antes que eso, por cerrar el capítulo del agua, que tanto os interesa, el agua... yo creo que juegan con fuego, porque tienen encendida una guerra entre Castilla-La Mancha y Valencia, pero el PSOE se tira a la yugular del enemigo político. El PSOE no tiene piedad. El PSOE ha cogido ahora hueso, ha mordido hueso. El hueso es la ley andaluza que quita el agua, o supuestamente, a Doñana, y ahí hasta el día de las elecciones a machacar. Es mentira, ya sé que es mentira. Pero a diferencia de eso, la lectura que yo hago es, ¿veremos algún día a alguien del Partido Popular o de Vox seguir hasta el 28 de mayo las andanzas del tío Berni? Las prostitutas, las drogas, las coimas, los contratos, las irregularidades de un exdiputado canario del PSOE. No, porque, bueno, deben pensar en el PP, igual nos sacan al alcalde de no sé dónde, o igual nos sacan, no, bueno, déjalo, esto está en los juzgados. Mira los otros cómo lo tienen de claro. En fin, el asunto de Doñana es una efervescencia de hipocresía de la izquierda española. Doñana, Andalucía y Juanma Moreno están en el punto de mira. Son ahora, según estamos comprobando, el centro de la diana del gobierno de España y de toda la izquierda. Son ellos los que en la actualidad parece que están sobreactuando, inventándose un documento y unas medidas que en ningún caso la Junta de Andalucía ha aprobado. Vamos a hacer todo lo que sea preciso para salvar Doñana de las manos del Partido Popular y de Vox, que como siempre quieren depredar el medio ambiente. Gracias al gobierno, todo el mundo cree que la Junta quiere legalizar en Doñana regadíos con aguas subterráneas. Sin embargo, si se lee el documento se puede deducir justamente lo contrario. El propio título ya indica de por sí que se trata de una mejora para los terrenos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerta, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos en Huelva. En esta proposición de ley se indica en múltiples ocasiones que el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural, en lo que se denomina el área de influencia socioeconómica, es decir, en municipios cercanos al Parque Nacional, pero en ningún caso en suelos protegidos. Esta idea se repite al menos una segunda vez, concretamente cuando se vuelve a especificar que la supervivencia y conservación global de ese espacio natural pasa por la sustitución de agua subterránea por derechos de agua superficial, es decir, todo lo contrario a lo que asegura el gobierno. ¿Reconocerá entonces Pedro Sánchez este error como sí que le pedía a Juanma Moreno? ¿Qué más necesita la derecha andaluza para reconocer el error y frenar este atropello? ¿A qué tanta soberbia?
¿Por qué no reconocen el error? Antes de criticar, además, hay que mirarse uno mismo, algo que debería de hacer Sánchez, el cual se comprometió por ley en 2018 a realizar hasta 10 obras en Doñana para salvar el parque y 5 años después aún no ha iniciado ninguna. Todo esto, por supuesto, ignorando a la Junta, que lleva 4 meses intentando reunirse con el Ejecutivo por este tema. 40 años son los que el PSOE ha gobernado en Andalucía. ¿Y qué han hecho por este parque nacional en esas 4 décadas? Exacto, nada. Sánchez hablando de soberbia, cáspitas, que decía aquel. Me viene a la cabeza un dicho onubense, que ya perdonarán porque sé que estamos así como en horario infantil, pero dicen en Huelva, habló de putas latacones. Pues eso, habló de putas latacones. Este señor que de soberbia es el que más sabe de España, eso sí que es verdad, el que más sabe de España, eso sí, piensa gastarse 1 milloncete de euros de los españoles, no gasta nada, en mejorar la residencia de Doñana, que viene el verano. No sea acaso que las persianas dejen entrar los mosquitos y nos fastidie a Begoña o nos fastidie a las niñas, lo que convenga. Ahí está el gasto, dispónganlo. Balbás. Bueno, por regalar dinero, Sí, es un experto. A Bill Gates 150 millones o 200 millones que le ha regalado, que eso sirve para subvencionar a casi 300 o 400.000 personas del umbral de la pobreza, de los casi 20 millones que tenemos, o de los 10 millones según lo cuentes, que es un desastre. O sea, 10 es el... Pero hasta 15 millones hay muchos problemas ya con la pobreza en España, que no lo está defendiendo para nada el soberbio de Sánchez, que tira el dinero, pues como lo está tirando, absolutamente. Bueno, Marruecos 800 millones, no se sabe para qué, que está pagando a Marruecos, si nosotros tienen una relación pues sí de unos milloncillos, 9.000 millones y tal, pero mucho más favorable a ellos que a nosotros, y no hacemos más que regalos. Y fíjate cómo le tratan a él, si al que le maltratan es a él y a su mujer, menudo desastre, le cogen hasta el teléfono allí en Marruecos según se va a cualquier reunión, o sea, ya me contarás con qué seguridad jurídica la tratan, ¿no? Lo del parque natural, pues evidentemente, si está en el parque natural no se puede, tiene que ordenarse, pero eso lo tienen que decir los técnicos y los ingenieros. Si está fuera del parque natural y hay agua suficiente para su riego, pues bueno, pues la Junta lo decidirá, pero claro, que no fantasmeen y que no empiecen a hacer debates farsantes del asunto, lo que sea es, pero si hay que tener un informe técnico y tal, el informe técnico hay que de 10 obras del año 18 que el gobierno central tenía que hacer, no ha hecho ninguna en el parque, el PSOE tampoco las hizo, aun siendo el lugar de residencia favorito de Felipe González, y el desastre que hemos armado y que seguimos armando en los bosques es que el Estado, que es el responsable de eso, no pone el dinero para limpiar los bosques, deja más de 10.000 kilos de basura de madera, que es el límite, o más de 5.000, que ya no debería ni haber por hectárea de media. Nadie lo limpia y arde solo. Incluso los que lo van a incendiar ya tienen el montón de los 10.000 kilos de madera para incendiarlo, que son operaciones que están haciendo lobbies para, por ejemplo, poner solares, despejar el terreno, fastidiar la economía agrícola española, que está empezando a ser la número 1 de Europa por encima de la francesa, en eficiencia, en eficacia, porque está mucho más organizada y es más grande. O sea, tenemos pequeñitos, pero tenemos muy grandes. Los Almerías y los Murcias tienen grandes empresas de alimentación, y la alimentación, querido, es el futuro de la economía. Y nosotros estamos produciendo 15 o 20.000 millones solamente en ganadería. No saben ni lo que dicen, son como ignorantes absolutos. O sea, es una máquina de hacer dinero la ganadería española. Es el segundo productor del mundo de cerdo. Y el primer exportador de toda Europa. No sabe, y la calidad de la ternera española no tiene que ver nada con la holandesa, que es de risa al lado de esa calidad. Es de risa, porque nuestros sitios son muy competitivos, nuestras empresas ganaderas, y no te digo las agrícolas, o sea, Almería, Granada y Valencia, la huerta de Valencia, bueno... Y Alicante ni te cuento. Y Alicante tiene más PIB que toda la Mancha Junta, a ver si os enteráis, que es la cuarta economía de España. Solo Almería. No, solamente Alicante. Porque Alicante y Elche tiene casi 2 millones de habitantes y tiene un PIB brutal. Y de ese dinero, como del dinero de Madrid,
se financian los que tienen más problemas financieros, como es La Mancha. O sea, que ya está bien que el paje nos quiera tomar el pelo. Dice que el agua es suya, pero las subvenciones también. Entonces te cortamos el grifo de La Mancha y tú con qué financias eso. Que lo ha dejado destrozado Bono, a ver si te enteras. Que es que está destrozada la economía de La Mancha. Vamos a volver a Doñana. Volvemos, pero la cartera es nuestra, no es de esos tíos. Claro, y la deuda nos la chupamos el nosotros. Déficit y la deuda es de todos los españoles. Y nos la 1,5 billones. nosotros, claro. Pero volviendo a Doñana, que es un ejemplo de lo que es la manipulación y la propaganda fácil y falsaria de Sánchez y este gobierno. Pero ¿no se dan ustedes cuenta que han estado 40 años los socialistas gobernando en Andalucía? ¿Y qué ha pasado con Doñana? Pues que ha ido cada vez perdiendo, languideciendo y cada vez menos y peor y peor y peor. Y ahora se quiere resolver esa situación, parar, legalizar, actuar en el entorno y poner remedio, y les parece muy mal porque dicen que es una guerra, que es una lucha en contra del medio ambiente. Pero si el medio ambiente quien lo han estropeado han sido ustedes, que han estado absolutamente parados y no han hecho ninguna sola medida. Hay que ser inteligente y estos señores no tienen inteligencia, lo único que tienen es maldad y propaganda. Bueno, estoy ahora con la cara de la ministra Teresa Rivera cuando dijo que Andalucía es una esquinita de España. Como quien dice, ¿qué sabrán nuestros pobres ignorantes? Yo que soy la apóstol del globalismo y del medio ambiente. Bueno, sí, fíjate, esta señora que nos vende que no ha subido tanto el coste de la energía eléctrica en España y que ha topado el precio del gas. Pero es que es el timo de la estampita, es esto de los, ¿cómo se llama esto? Los que juegan con las bolitas. Los trileros. Los trileros. Pero usted no lo paga, pero lo va a pagar este. Y entonces, no, el mismo. Por otro concepto. Esto tal, por otro concepto. Hombre, vamos a ser serios, hombre. Vamos a respetar a los españoles, ¿no? Bueno, irme preparando al presidente del Sindicato de Inversores de Ferrovial, que se lo voy a poner a Balbás, pero antes que eso vamos a recalar en una playa que ya conocemos sobradamente. El día 10, jueves, día 20, jueves de la semana próxima, se votan en el Congreso las enmiendas de la polémica ley de la reforma de la ley del solo sí es sí. Hoy el Consejo del Poder Judicial ha reformado los datos oficiales medidos y serios de este asunto, que nos dejan al filo de los 1000 casos, 978 para ser concretos, con 104 excarcelaciones. Ayer dábamos aquí un informe de instituciones penitenciarias que dice que el 22,2 de los que salen de la cárcel por delitos sexuales reincide. Así que, en fin, a lo mejor no nos enteramos, porque Sánchez manda mucho en materia de comunicación. Pero la cuestión es que se acaba el tiempo y esto lo notamos el nerviosismo en que la señora Irene Montero está que rabia y dice, pero ¿cómo puede ser que los socialistas entiendan con el Partido Popular? Si el Partido Popular no formaba parte de la mayoría que aupó a Pedro Sánchez. Bueno, se las tienen, pero bueno, aquí lo que suena es el reloj ese que tanto les gustaba a los podemitas. Tic-tac, tic-tac. Pero ahora les suena que además no en contra. Además, ni lo inventaron ellos, que lo copiaron, me parece que de Chávez o de Maduro, uno de estos, ¿no? Encima importan estas ideas. El propio es el que es lo que les gustaría importar. Creativos. Vamos con el trabajo que les explica las novedades en materia del solo sí es sí para la próxima semana. Las rebajas de condena por la aplicación del solo sí es sí se acercan al millar. El último balance del Consejo General del Poder Judicial, actualizado hoy mismo, suma 978 reducciones de condena y 104 excarcelaciones. El órgano de gobierno de los jueces ha registrado 35 nuevas rebajas y un nuevo excarcelado respecto al dato que adelantaba el Consejo el pasado miércoles. Una cifra que no es definitiva y que seguirá aumentando los próximos días. Uno de estos últimos casos actualizados nos llega desde Almería. La Audiencia Provincial ha excarcelado a un hombre condenado a 6 años de prisión por robar y violar a una mujer en el municipio almeriense de Viator.
Y a escasos días de que se vote la reforma en el Congreso, Igualdad ha vuelto a presionar a los socios de gobierno para evitar su pacto con los populares. Es aún más inexplicable que, a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo y estemos intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura, rechace pactar con la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular, que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres, la reforma de una ley feminista como es la ley del solo sí es sí. Y mientras que los violadores siguen saliendo a la calle, al PSOE lo único que se le ocurre es denominar las calles con nombres de mujeres. La propuesta denominada como Callejeros Feministas va incluida, por cierto, en su programa de las elecciones municipales del 28 de mayo. Pero aunque ahora intente revertir los efectos indeseados, lo cierto es que el daño que ha provocado el sí es sí a las mujeres ya es irreparable. Por su parte, el Tribunal Supremo tiene previsto celebrar el próximo mes de junio un pleno para fijar criterios y también unificar doctrinas sobre las revisiones efectuadas por los tribunales. Pese a todo, el Gobierno no cree que aún haya llegado el momento de asumir responsabilidades políticas. Ahora solo queda esperar a la votación de la reforma el próximo 20 de abril. Don Carlos Entrena. Pues sí, efectivamente. Yo no entiendo la actitud de esta señora que se ha equivocado absolutamente en el planteamiento de su ley esta del solo sí es sí. Lo ha hecho mal, han modificado mal el Código Penal, se han reducido las penas de por los delitos de agresión y sexual en las distintas versiones que hay. Y bueno, pues se ha equivocado. Y simplemente lo que pretende en este momento el Partido Popular es ayudar al Partido Socialista a reparar eso, que ya sabemos que además esta reparación es para los hechos y los delitos que se cometan a partir de la aprobación y publicación de la nueva ley. Porque la anterior, ya todos los que están condenados en este momento, con arreglo a la ley del sí es sí, los van a tener que ir reduciendo las penas o poniendo en libertad. Y los pendientes de juicio. Y los pendientes de juicio. Y además es que es muy grave, porque esto no afecta solo a las mujeres, sino también a los niños y a los menores y tal. Es una mujer que es absolutamente irresponsable y habla con una enorme rabia, porque yo creo que sigue sin entender lo que ha hecho, no lo quiere reconocer. Sí, lo entiende, sí. ¿Lo entiende? No. Pues entonces es peor. Bueno, y luego... No, hombre, algo sí ¿por qué no han quiere entendido? Que se corrija sobre la marcha? Algo sí han entendido. Han presentado una enmienda que pone un horizonte penal más largo y más intenso que el que propone el PSOE. Con lo cual, bueno, esto es la incoherencia de Podemos, que nunca han presumido de eso. El daño está hecho, fuertemente hecho. Para recuperarlo estaríamos hablando de 10 años, o sea, porque todo lo anterior queda tocado ya por esa ley, y todo lo pendiente, que es mucho, pero que es mucho lo pendiente. Y no afecta solo a la mujer, afecta a los niños. Y hay muchos lobbies también de pedrastia. O sea, que es que fíate de la Virgen y corre poco. ¿Sabes? Yo no me fío nada del asunto este, que es lo que hay detrás. Tanto tonto no puede haber junto. Y hay intereses ahí porque esto lleva 6 meses dándole la coña al asunto. Y si hubiera sido tan claro el error y ninguna presión lobista detrás. Pero claro, ¿quién es el perjudicado? Las mujeres y los niños, fundamentalmente. Claro, igual que la ley trans. ¿A quién va dirigida la ley trans? Pues a los menores, que son los más débiles, la pederastia. Lo mismo. Van a ellos, van pero a asumir a la sociedad. ¿O no? ¿Tú has visto en Estados Unidos si existen o no? Y en Inglaterra y en Holanda esos Hombre, lobbies. los lobbies existen. Que hay. De cojones los hay. En Alemania me parece que hay 4 o 5.000 lobbies registrados en Alemania. ¿Y aquí por qué no existe ese registro? La legalización de los lobbies. Porque no existe el registro de lobbies. Y que haya transparencia de quién está detrás. Cuando en Bruselas se funciona así, se funciona con lobbies. Bueno, Balbás, me lo has pedido tú. Vas a escuchar al presidente del Sindicato de Inversores Internacionales en Ferrovial, que se llama Jean-Pierre Paelink. Considero excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad los ataques que han realizado las autoridades españolas al proyecto de fusión presentado en esta Junta.
Es decir, esto daña nuestra imagen internacional. Este hombre se ve cada día con el de BlackRock, con el de Vanguard, con el de no sé qué, con el de no sé cuánto, y si alguien le pregunta qué opinas de España, dirá, uy, estoy aterrorizado, vengo del drama este de Ferrovial, y chico, allí te amenazan con que te mandan a los de Hacienda. No hay división de poderes efectiva. Nadie entiende que las empresas son de sus accionistas, que pueden tomar sus decisiones, equivocarse o acertar, cosa suya, y que los gobiernos no tienen ninguna capacidad de intervenir en eso en la Unión Europea. En Cuba, en Venezuela, eso sí, pero claro, esto es otra cosa, y eso nos perjudica muchísimo. Vargas. Bueno, evidentemente la empresa tiene libertad en elegir su sitio de trabajo, los accionistas tienen libertad de votar el 75% donde quieran tener sus oficinas, pero desde luego no pueden evitar que en Europa, donde hay toda la movilidad del dinero, hay una unidad monetaria para llevar el dinero donde tú quieras, pero no hay una unidad fiscal. En Inglaterra y España y Francia y Holanda no tenemos unidad fiscal para nada. Y la unidad fiscal, lo único que debe de hacer Hacienda ante tanta libertad y tal, es hacer un repaso a sus balances y decir, según las leyes españolas, artículos 16, los conozco perfectamente, si procede pagar algo o no pagar a lo que ellos dicen que hay una razón económica. No es verdad que hay una razón económica, porque donde tiene más que en España, bueno, más trabajo, pero no más dinero, es en Estados Unidos, y en Holanda está a punto de coger una contrata ferrovial para hacer un garaje de un chalet, que en total van a ser 8.000 euros. O sea, nada, no tienen nada en Holanda. O sea, que esa razón de Holanda no es. ¿Cuál es la razón de Holanda? Mira, las sociedades en Europa, una de las tres jugadas que tienen se llama el sándwich holandés, que consiste con Curaçao hacer un negocio fiscal con el gobierno de Holanda para radicar bilateralmente un acuerdo de tributación en impuestos, especialmente en el de sociedades, para opacidad total de su tributación. Bueno, y esa es la operación fundamental. La segunda es que, desde luego, la Hacienda española tiene que ver sus balances, porque no podemos dejar a cualquiera que por la cara tengan sus balances 3, 2.000 millones de plusvalía o 4.000 sin tributar, por exenciones, por no sé qué, que se vayan por la cara diciendo la payasada que ha dicho, que es una payasada, el señor del Pino, que es por razones económicas para tal, que no. Habrá razones económicas, muy bien, lo han decidido sus accionistas, muy bien, pero paga España lo que esos balances pagarían en Inglaterra, en Francia o en Alemania por irse del país saneados, es decir, pagando la carga tributaria que están excepcionados para hacer un sándwich holandés Curaçao, que es lo que quieren hacer. No, nadie no. Hay un lobby bastante fuerte en España que le está apoyando, pero las leyes en España son tributarias y es la agencia tributaria no será, y la Comisión Nacional de Valores la que tienen que regularizarlo, no porque los españoles no somos gilipollas para que un tal Rafael del Pino se vaya por la cara sin pagar nada de este país. Yo discrepo, yo también. Después, desde el año 54, chupando del Estado español casi en 6 empresas el monopolio que han estado ¿Qué siempre. quiere decir chupando del Estado español? Que les daban obras y las hacían. No, les han condenado por monopolio a 6 empresas. Bueno, ¿y qué? Les han condenado por monopolio, Pagar un poco, creo que 200 millones solo, pero les han condenado, ¿Por qué dice chupando del Estado español? Porque había ¿Les encargaban obras? No. ¿Les encargaban obras? Eso es lo que ha dicho el juzgado, porque les ha condenado a 200 millones. ¿Y las hacían o no? ¿Cuándo les han condenado? Las hacían y bien, porque somos una tecnología. ¿Cuándo les han condenado? Les han condenado hace 5 años, No, 5 años. Ni me acuerdo. No, pero no hay que mezclar las cosas. No, y yo discrepo. Lo que España no se puede dejar sin cobrar son los impuestos que le corresponden. A ver, una sociedad de este calibre, una sociedad que es una multinacional, por supuesto que liquida y paga sus impuestos aquí de una forma con absoluta seriedad. Que ahora se quiere cambiar su sede social, ahora veremos por qué. Pues
porque es la soberanía de los accionistas y así lo deciden, porque les interesa irse. Lo que han dicho es que les interesa irse pues porque quieren cotizar en la bolsa de Nueva York. Y porque quieren financiar a precios de lo que hay en Holanda. Eso es. Y no de España. Bien. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí con Hacienda? Estas amenazas, y entonces le vamos a mandar, le vamos a dar... Eso va de suyo. Hombre, eso va de suyo, pero no hay que amenazar, porque una cosa es la política y otra cosa la administración pública y la agencia tributaria. Pero que lo que hay que hacer, es responsable. Que no hay unidad fiscal. Bueno, claro, pero estamos hablando de la legislación española y de lo que se tiene y la liquidación que tenga que hacer antes de irse. No hay unidad fiscal, pero hay un derecho de libertad de movimientos de empresas y de personas. Y cuando una persona cambia su domicilio social... Que yo soy fiscalista y lo sé perfectamente, ¿eh? Pero eso se llama fusión inversa y yo las he hecho y firmado. Y auditado, y conozco perfectamente lo que es. Pues y eso es para liberarse de una carga tributaria. No, pero bueno, vamos a ver. Si a los españoles todos no es para liberarse nada, oye, es yo también quiero irme, e irse. Oye, yo si me dejan también quiero irme mañana con todas las sociedades. Pues vete. Oye, mira, Boris Becker lo condenaron en Alemania porque se hizo residente fiscal en Mónaco y entonces allí comprobaron los días, porque hay muchos amigos, mucha gente que nosotros conocemos. Dice, pues oye, yo voy a vivir aquí la mitad menos uno de los días del año y vivo en España, pero eso sí, oye, sé muy responsable y controla bien que tienes más de la mitad del año fuera. Pero eso es... Bien, pero es residencia personal, es otra cosa. Ya, hombre, claro, estamos hablando de sociedades y pero estoy poniendo un ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que hace la Hacienda? Le revisa perfectamente su situación y controla los días para que no haya ninguna burla. Y las empresas pues lo mismo. Sí, lo que vayan a hacer aquí, pues tendrán que tributar con arreglo a lo que sabemos que tienen que tributar aquí, y lo que tenga que pagar en Holanda lo tendrá que pagar. Y para irse, pues tendrá que liquidar sus impuestos. No tengo ninguna simpatía por la familia del Pino, dueña de Ferrovial. Sin embargo, te digo, no hay nada peor que jugar sucio y perder la guerra, que es lo que ha hecho este gobierno. No, desde luego, el gobierno lo ha hecho mal. No tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento, porque a la vuelta, así que volvamos de la publicidad, abrimos el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Se masca la tensión dentro de las filas gubernamentales. De un lado, los socialistas reprochan la intransigencia de Ione Belarra, de PAM o de Irene Montero, específicamente las titulares de ministerios podemitas. Y luego, de otro lado, y por boca de Irene Montero, precisamente, dice que le parece inexplicable que el PSOE acabe pactando una ley feminista con el Partido Popular, siendo que el Partido Popular jamás estuvo en la mayoría Frankenstein que le ha dado el gobierno a Pedro Sánchez. Y bueno, esto pues se acaba el tiempo. Esto el día 20, jueves, se votan las enmiendas, no parece que vaya a haber acuerdo y esto abrirá una sima entre los dos componentes del gobierno. Y por el camino, nuevo balance actualizado o reactualizado del Consejo General del Poder Judicial, que es para echarse a temblar. 978 casos, 104 excarcelados. Este dato añade mucha urgencia a las órdenes que tiene dadas Moncloa para que se trate de zanjar cuanto antes la reforma de la ley y a ver si no llegan efectos secundarios al momento electoral del 28 de mayo. En Moncloa ya se temen que la campaña va a ser un vía crucis, porque va a haber un continuo reproche podemita que les va a señalar con el dedo por haber negociado y pactado el apoyo del Partido Popular para llevar adelante la reforma de la ley. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. El número de agresores beneficiados tira por la borda todos los argumentos de Unidas Podemos. El volumen de rebajas que los morados siempre han achacado a casos minoritarios está a punto de llegar, aquí lo ven, al millar. Son datos que hoy ha actualizado de nuevo el CGPJ y que no reflejan la realidad completa, pues desde el órgano de los jueces insisten en que hay tribunales que de momento no facilitan sus datos. Pese a ello, Podemos sigue sin admitir explícitamente su error y propone como
dando salida a una reforma que, para la sorpresa de muchos, establece unas penas elevadísimas. Todo apunta a que el próximo jueves la reforma del Partido Socialista no va a salir adelante con sus votos, sino con los del Partido Popular. Ambos partidos ya habrían arrancado estos días las negociaciones. Entre tanto, Igualdad sigue presionando a su socio, asegurando que los populares nunca han hecho nada por las mujeres. Las rebajas de condena por la aplicación del solo sí es sí se acercan al millar. El último balance del Consejo General del Poder Judicial, actualizado hoy mismo, suma 978 reducciones de condena y 104 excarcelaciones. El órgano de gobierno de los jueces ha registrado 35 nuevas rebajas y un nuevo excarcelado respecto al dato que adelantaba el Consejo el pasado miércoles. Una cifra que no es definitiva y que seguirá aumentando los próximos días. Uno de estos últimos casos actualizados nos llega desde Almería. La Audiencia Provincial ha excarcelado a un hombre condenado a 6 años de prisión por robar y violar a una mujer en el municipio almeriense de Viator. Y a escasos días de que se vote la reforma en el Congreso, Igualdad ha vuelto a presionar a los socios de gobierno para evitar su pacto con los populares. Es aún más inexplicable que, a pesar de que la mayoría de investidura estemos cediendo y estemos intentando por todos los medios llegar a un acuerdo con el Partido Socialista se aleje de la mayoría de investidura, rechace pactar con la mayoría de investidura y deje en manos del Partido Popular, que nunca ha apoyado ningún avance en derechos de las mujeres, la reforma de una ley feminista como es la ley del solo sí es sí. Y mientras que los violadores siguen saliendo a la calle, al PSOE lo único que se le ocurre es denominar las calles con nombres de mujeres. La propuesta, denominada como Callejeros Feministas, va incluida, por cierto, en su programa de las elecciones municipales del 28 de mayo. Pero aunque ahora intente revertir los efectos indeseados, lo cierto es que el daño que ha provocado el sí es sí a las mujeres ya es irreparable. Por su parte, el Tribunal Supremo tiene previsto celebrar el próximo mes de junio un pleno para fijar criterios y también unificar doctrinas sobre las revisiones efectuadas por los tribunales. Pese a todo, el Gobierno no cree que aún haya llegado el momento de asumir responsabilidades políticas. Ahora solo queda esperar a la votación de la reforma el próximo 20 de abril. Seguro que recuerdan aquel metalenguaje amenazante que usaba Podemos hace unos años. Tic-tac, ¿se acuerdan de Iglesias con eso, no? Como quien descuenta el momento de un asalto contra la sociedad opresora. Hoy el tic-tac va en contra. Mide si acaso lo poco que les queda de alfombra gruesa en los ministerios. El próximo jueves, el día 20, se discuten las enmiendas en el Congreso de la reforma de la ley equívoca del solo sí es sí, la ley que ha producido tantas disfunciones. Queda muy poco y las diferencias, los reproches y las heridas no solo siguen abiertos, sino que supuran bilis. Moncloa ha esperado más allá de lo prudente para ponerse al habla con el Partido Popular y ver si les van a apoyar la reforma en cuestión, aunque sea pues aceptándoles enmiendas con pequeños retoques. Lo hacen con la nariz tapada, pero claro, es que ahora ya están en contacto abierto y continuo porque queda muy poco tiempo. Para Moncloa era eso, entiéndalo bien, eso o devolver el toro a corrales y presentarse el 28 de mayo con la herida sangrando visiblemente. ¿Cómo nos reímos todos ahora de Pachi López cuando decía que con el Partido Popular no vamos a pactar nunca nada? Ahora lo de Pachi suena a bravata tabernaria de un chispero bilbaíno. Una herida enorme. Hoy hemos conocido que estamos al filo de los 1000 casos y además que falta un mes para el momento electoral, por no hablar de la peligrosa posibilidad de que algunos de los beneficiados por la ley de Montero y que están en la calle ya puedan reincidir de aquí al momento electoral por haber salido precisamente de donde debieran estar, de la cárcel. Pedro Sánchez llega a las elecciones con una imagen muy quemada por asuntos como este, como la ley del solo sí es sí. El presidente, en un intento de desviar el foco del enfrentamiento con Podemos, ha dado órdenes muy claras a los suyos de desbloquear la ley de vivienda antes de las autonómicas y municipales. Se trata de uno de los proyectos más enquistados de la legislatura y cuyo significado, la primera norma de la democracia sobre la vivienda, es una gran palanca para el Gobierno. Sánchez ha decidido sacar adelante la norma con el apoyo de Esquerra y Bildu, a los que hoy ha cedido la verdad es que todo el protagonismo, y que ata su apoyo de cara a futuros pactos electorales.
Una vez más, somos las fuerzas soberanistas de izquierda de este hemiciclo quienes posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante, aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos. Nos hubiese gustado llegar más allá, introducir medidas más audaces y de mayor alcance. Pero no ha sido posible porque nos hemos encontrado también, tenemos que decirlo, con una cerrazón en determinadas posiciones del Gobierno. El acuerdo de Sánchez con Esquerra y Bildu supondrá una intervención del mercado del alquiler topando la subida de precios. La ley de vivienda, lo cierto es que trae muchas novedades. El límite al precio de los alquileres en 2024 será del 3% y en 2025 se va a crear un nuevo índice que va a ser, eso sí, inferior a la evolución del IPC. Aumenta también la protección frente a los desahucios y se incorporan nuevos derechos a los inquilinos, como que sea el propietario quien asuma los honorarios de las inmobiliarias o la prohibición de una subida de la renta por la vía de nuevos gastos. Los grandes tenedores serán ahora los que tengan un máximo de 5 viviendas. La ley afectará a todos los propietarios, sean grandes o pequeños. Ahora se considera pequeño tenedor a quien posea hasta 5 viviendas. Se trata de un gran tenedor si se posee más de 5 viviendas. La ley se aplicará sobre los tenedores cuyas viviendas estén en zonas tensionadas, que son aquellas en las que el coste de la hipoteca o del alquiler, gastos y suministros añadidos, supere el 30% de la renta media de los hogares. También se considerará zona tensionada aquella en la que el precio de la compra o del alquiler de la vivienda haya aumentado en un 3% o más por encima del IPC en los 5 años anteriores. La declaración de zona tensionada la hace el ayuntamiento. Ya sabemos a quién afecta, vamos con el cómo. La ley limita el precio del alquiler con respecto al anterior contrato. En el caso de los grandes propietarios, el límite será de un 2% en 2024 y de un 3% en 2025. La variación del IPC ya no será la que determine la variación del precio de un año a otro. Tras estos 2 años se creará un índice inferior al IPC que determine la variación anual. Los gastos y los honorarios de agencia derivados del alquiler serán pagados por el propietario. A la par, se prohibirá que el propietario recupere esos pagos al añadir nuevos gastos en el contrato que corran a cargo del inquilino. Y además, el acuerdo entre las partes ya no exonera del cumplimiento de estas normas. Otro punto tiene que ver con los desahucios. Se establecen nuevos plazos de lanzamiento que llegarán hasta los 2 años. Las comunidades autónomas podrán utilizar los fondos de los planes de vivienda estatales para ofrecer alternativa habitacional a los desahuciados. La ley podría tener el efecto contrario al deseado, como ya ocurrió en Cataluña, donde tras su aprobación la oferta cayó un 10% y solo se consiguió reducir el precio de las viviendas más caras en un 5%, mientras que los precios de las viviendas más baratas subieron un 7%, es decir, se perjudicó a las clases humildes y medias a las que iba dirigida dicha ley. Bueno, hoy hemos sabido que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en su mayoría no tienen la intención de seguir ese tope del aumento de los precios de los alquileres y tampoco piensan hacer una lista de los grandes tenedores de viviendas de alquiler. Y en concreto la presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ironizaba hoy como qué extraño suena que el entorno de lo que fue la banda terrorista ETA, el entorno político, sea el que vaya a decidir ahora cómo va a ser la vivienda de alquiler de todos. Me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos. Desde luego que se recurrirá a los tribunales siempre que ataque además competencias de las comunidades autónomas. El propio líder de los populares se ha mostrado muy crítico con la ley de vivienda. Feijóo, que ha adelantado que va a presentar un plan alternativo, ha asegurado que intervenir el mercado de los alquileres contrae la oferta y en consecuencia los precios aumentan. Nos sorprende que los 2 partidos independentistas les interese la política de vivienda de una nación de la que no quieren formar parte. Topar precios, intervenir en el mercado, puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y puede conllevar al final del periodo en un incremento de los precios de alquiler porque los propietarios simplemente en esas condiciones no están dispuestos a ponerlos a disposición.
Las prisas de Sánchez por aprobar la ley de vivienda revelan el nerviosismo que viven en las filas socialistas ante la próxima cita con las urnas. La formación, lo cierto es que tiene varios frentes abiertos. Está por una parte la caída en las encuestas, que cada vez se extiende a más comunidades, y por otra la antipatía cada vez mayor hacia Pedro Sánchez, palpable no solo entre sus votantes, sino también entre sus líderes territoriales. Mañana el partido va a celebrar una convención en Valencia con la ausencia de al menos 7 varones. Ferraz ya ha dado instrucciones para cancelar la foto de familia y no airear así este desplante. El PSOE lo tiene claro. A Pedro Sánchez no le hacen un feo ni los suyos. Pero a lo que voy. Y por eso cancela la cena que tenía prevista para mañana con sus varones en Valencia. En Ferraz rehúsan de decir que se trata de un plantón en toda regla y que no acudan sus principales cabezas de cartel para las elecciones de mayo se debe a que no han sido invitados de manera formal al acto. Una justificación que sorprende porque la conferencia municipal de este fin de semana está abierto a toda la militancia. Presentes sí que estarán los cabezas de lista como el de Madrid, Juan Lobato, el de País Vasco, Eneco Andueza, y de Murcia, Pepe Vélez, y eso que no han sido invitados de manera formal. El entorno de Sánchez cambia de estrategia para hacer frente a los encontronazos que ha tenido estos días en algunos de los actos. Pero también palabras como las de Paje. Y yo tengo que decir que me declaro totalmente autónomo, incluso de mi partido. Han dejado ver que son muchos los que piensan como él y que aparecer con Sánchez, más que sumar, resta votos. Y con ello, lo que hasta ahora eran sus fortines electorales. En Castilla-La Mancha, el popular Paco Núñez fulmina al candidato socialista en la región, quedando a tan solo un escaño de la mayoría absoluta. En Aragón sucede algo similar. Javier Lambán recupera algo de aliento, pero no lo suficiente para poder sumar con los grupos de izquierda y conseguir no ser sobrepasado por el actual alcalde de Zaragoza y candidato del PP, Jorge Azcón. Y parecido sucede en la Comunidad Valenciana, pero lo particular de esta región es el tira y afloja entre el PP y el PSOE. Carlos Mazón y Chimo Puig se encuentran en un empate técnico para hacerse uno y revalidar el otro, el gobierno de la comunidad. La guerra preelectoral está servida ya. El gobierno Sánchez va a utilizar lo sucedido con esa ley andaluza sobre el coto de Doñana. Esta vez Sánchez ha elegido a este gobierno, no al de Madrid, sino al andaluz, y bueno, pues están todos desplegando sus encantos al grito de un no pasarán para que esa ley no prospere, esa ley que le da un uso agrícola a algunas zonas de aguas limítrofes al coto de Doñana. Esto es jugar con fuego, porque tengan ustedes en cuenta que hoy el Partido Socialista está tremendamente dividido entre los castellanos manchegos y los valencianos, a propósito del trasvase del Tajo Segura. Pero bueno, esto no está por ahora en el cálculo de prudencia elemental que debe seguir la Moncloa. Doñana, Andalucía y Juanma Moreno están en el punto de mira. Son ahora, según estamos comprobando, el centro de la diana del gobierno de España y de toda la izquierda. Son ellos los que en la actualidad parece que están sobreactuando, inventándose un documento y unas medidas que en ningún caso la Junta de Andalucía ha aprobado. Vamos a hacer todo lo que sea preciso para salvar Doñana de las manos del Partido Popular y de Vox, que como siempre quieren depredar el medio ambiente. Gracias al gobierno, todo el mundo cree que la Junta quiere legalizar en Doñana regadíos con aguas subterráneas. Sin embargo, si se lee el documento se puede deducir justamente lo contrario. El propio título ya indica de por sí que se trata de una mejora para los terrenos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerta, Moguer y Rociana del Condado, todos ellos en Huelva. En esta proposición de ley se indica en múltiples ocasiones que el desarrollo y efectos de esta norma se aplican en terrenos agrícolas que están fuera del espacio natural, en lo que se denomina el área de influencia socioeconómica, es decir, en municipios cercanos al Parque Nacional, pero en ningún caso en suelos protegidos. Esta idea se repite al menos una segunda vez, concretamente cuando se vuelve a especificar que la supervivencia y conservación global de este espacio natural pasa por la sustitución de agua subterránea por derechos de agua superficial, es decir, todo lo contrario a lo que asegura el gobierno. ¿Reconocerá entonces Pedro Sánchez este error como sí que le pedía Juanma Moreno? ¿Qué más necesita la derecha andaluza para reconocer el error y frenar este atropello? ¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Antes de criticar, además, hay que mirarse uno mismo, algo que debería de hacer Sánchez, el cual se comprometió por ley en 2018 a realizar hasta 10 obras en Doñana para salvar el parque y 5 años después aún no ha iniciado ninguna.
Todo esto, por supuesto, ignorando a la Junta, que lleva 4 meses intentando reunirse con el Ejecutivo por este tema. 40 años son los que el PSOE ha gobernado en Andalucía. ¿Y qué han hecho por este parque nacional en esas 4 décadas? Exacto, nada. Bueno, el gobierno de Juanma Moreno se defiende asegurando que, al contrario que el Partido Socialista, ellos se han limitado a buscar soluciones a un problema que es heredado. Y es que, como les acabamos de contar, de las 10 obras para salvar Doñana a las que se comprometió Pedro Sánchez en 2018, no se ha ejecutado ninguna. Se trata de infraestructuras que hubieran facilitado el trasvase de agua al parque y que hubieran evitado precisamente la sobreexplotación del acuífero. Bueno, frente al abandono de Doñana, llama la atención el mimo con el que el presidente del Gobierno sí que trata su residencia de verano en la localidad onubense. Hasta 1 millón de euros habría gastado la Moncloa en el mantenimiento del Palacio de las Marismillas, unos trabajos que se iniciaron ya el pasado mes de marzo y que se van a prolongar durante 3 años. Una sorpresa formidable, y es que el Gobierno de la Generalitat de Pere Aragonès ha decidido premiar con 435.000 euros a una empresa que se llama Iniciativas Events para que organice la Diada del 11 de septiembre, el Día de Cataluña. Y es que esa empresa, Iniciativas Events, era la utilizada por Tsunami Democratic para todo lo que era la parafernalia de actos pro independencia en Cataluña durante el 1 de octubre y también mucho tiempo después. Y vamos con más noticias. El INE ha confirmado hoy el dato del IPC de marzo, que cae hasta el 3,3%. Entre otras cosas, aquí lo van a ver por la bajada de la luz y de los carburantes, que cae, como aquí pueden ver. Este desplome de casi 3 puntos se explica en buena parte por el efecto base, que se produce cuando el índice de referencia es tan dispar como lo era en marzo del año pasado, que era del 9,8%. Esto no implica que no suban los precios. De hecho, la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, se ha disparado un 0,4%, aquí lo ven, y la cesta de la compra se sitúa de nuevo altísima, en el 16,5%. El Gobierno saca pecho por los datos de inflación después de que la subida de los precios se moderase en marzo hasta el 3,3%, el dato más bajo desde agosto de 2021. Sin embargo, la coalición social comunista se cuida y mucho en silenciar la inflación subyacente, es decir, aquella que se obtiene excluyendo los productos energéticos y los alimentos sin elaborar, que solo baja 1/10 y se sitúa en el 7,5%. También es importante puntualizar que la inflación es acumulativa y el resultado obtenido es en comparación con el obtenido en marzo de 2022, donde la inflación fue del 9,8%. Por tanto, un producto que costase 100 euros en 2021 costaría hoy 112,80 céntimos, es decir, una subida del 12,8%. Con todo, uno de los datos que más asusta a las familias es la subida del precio de los alimentos, donde vemos que el azúcar se ha encarecido un 50,4%, la leche un 30,4% y el aceite, las grasas, las legumbres y las hortalizas frescas suben casi un 30%. Y es que los alimentos se han encarecido una media del 16,5% en solo un año, algo que está haciendo estragos en la economía de todos los españoles. Lo que parece dar un respiro es el precio de la electricidad, que bajó un 7,5%, y el gas, cuyo precio bajó un 2% respecto a los precios de febrero. Sin embargo, por mucho que se empeñe el Gobierno en maquillar la situación, los españoles lo tienen claro. Joder, caro, muchísimo. Ahora con 50 euros no hago nada. Los huevos, la leche, el pan, la carne, el pescado, todo. Si cogía la semana eran 20 y tantos euros, ya son 30 y tantos. O sea, ha salido casi al doble. Y sí, se nota, claro que sí se nota. O sacan más dinero o compran menos cantidad. Las matemáticas no engañan. Un soldado de 21 años que prestaba servicio en la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos ha sido arrestado como presunto autor de las filtraciones de documentos de inteligencia y de defensa que comprometen la posición de los aliados en Ucrania. Resulta que el tipo, que se llama Jack Teixeira, lideraba un grupo de chats de juegos en línea donde aparecieron esos documentos, se expusieron y por lo tanto ya son del conocimiento de todo el mundo. Teixeira trabajaba en el ala de inteligencia de una base en el estado de Massachusetts.
prisión provisional y a la espera de una vista la próxima semana. Eso es lo que ha decretado el juez para el técnico de la Guardia Nacional Aérea, Jack Teixeira, por filtrar secretos oficiales de la administración Biden. El joven de apenas 21 años ha sido acusado de un delito de apropiación indebida, retención y transmisión de información clasificada sobre la defensa nacional. Su gesta, realizada a través de la plataforma Discord y que según sus seguidores no tenía otro objetivo que el de hacer amigos e impresionar, ha dejado en evidencia el sistema de seguridad que rodea al gobierno de los Estados Unidos, una debilidad palpable al haber quedado expuestos al público documentos que corresponden a las sesiones informativas del Estado Mayor norteamericano e informaciones que destacan ponen en riesgo la defensa de Ucrania y las relaciones que mantiene Estados Unidos con China y varias regiones de Oriente Próximo. El Pentágono, no obstante, señala que Teixeira, especialista en sistemas de cibertransporte, no es el primer joven al que se le confía información sensible y de responsabilidad. El presidente Joe Biden, que se encuentra de gira por Irlanda, insiste en restar importancia a la información publicada. Son documentos antiguos que no tienen nada de actualidad. Pero en la prensa del país ya se habla de un escándalo semejante al de Wikileaks. 200 inmigrantes de origen subsahariano han intentado saltar hoy sin éxito la valla de Ceuta. El ataque ha sido repelido por los agentes marroquíes que han detenido a 70 personas en la operación. 6 de ellas han resultado heridas. No se ha confirmado que ninguno de ellos haya entrado en suelo español. Las autoridades españolas no han tenido que intervenir en este asalto. Hay gente a la que le gusta ponerse a prueba. Un caso es el de la alpinista Beatriz Flamini, que ha permanecido 500 días aislada en una cueva como parte de un experimento para medir la resistencia física y mental del ser humano. Hoy ha dado por terminada la experiencia, que asegura que se le ha quedado corta. Su historia será retransmitida en una serie documental. Ya es historia de España. Beatriz Flamini, la alpinista y deportista, acaba de batir el récord mundial tras permanecer encerrada más de 500 días en una cueva de Granada sin ningún contacto con el exterior y a 70 metros de profundidad. Visiblemente emocionada, agradecida y muy satisfecha consigo misma. Así se ha mostrado la madrileña ante los medios después de salir de la cueva en la que ha pasado su último año y medio de vida. Pues nada, agradeceros a todas y a todos que estéis aquí. No me esperaba yo que... esperaba salir de la cueva e irme a la ducha, pero no esperaba yo que hubiese tanto interés. Su aventura bajo tierra comenzó el pasado 21 de noviembre de 2021, con el objetivo de poner a prueba su fortaleza física y mental, y por supuesto para batir un récord mundial. Sí es cierto que ha habido momentos difíciles, sí es cierto que ha habido momentos muy bonitos. Durante todo ese tiempo tuvo que interrumpir su experiencia a los 300 días por un problema técnico y tras pasar casi 8 días en el exterior volvió a completar la aventura. En la cueva le suministraban agua y alimentos, pero ha estado completamente sola, a oscuras y aislada del mundo exterior. Cumplió 50 años y no se enteró, aunque tampoco se ha hecho eco de otras noticias como la guerra de Ucrania. Yo sigo anclada en el 21 de noviembre del 2021. Yo no sé lo que ha pasado en el mundo. Finalmente, la española ha fijado el nuevo reto de aislamiento subterráneo en España que permanecía desde hace 5 décadas en 103 días. Todo el proceso, eso sí, ha sido grabado por ella misma y servirá para un documental sobre su vida bajo tierra. Y la Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito la misión JUICE, un cohete con destino a Júpiter que buscará rastros de vida en sus lunas heladas. Se trata de la misión espacial más ambiciosa que haya lanzado Europa a este planeta gigante. Está previsto que el cohete llegue a Júpiter en 8 años, eso es en el año 2031, y estudie en profundidad el interior de sus lunas heladas, que es donde se prevé que puede haber vida. La ESA ha destinado 1.600.000 euros a esta misión espacial. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana, sobre todo si deciden compartirlo con nosotros. Y no se pierda mañana la señal del Toro Televisión, estará en Oviedo en el acto de España Decide de Vox. Nosotros volvemos el lunes con toda la información. Que descansen.